la Cooperativa de Productores de Leche, Dos Pinos RL, desde hace aproximadamente 12 años. Tengo más o menos 10 años, un poco más de 10 años de trabajar como asesor nutricional en la planta de alimentos balanceados, o como parte del equipo de la planta de alimentos balanceados que da asesoría nutricional a productores de leche, asociados productores de leche. Y bueno, pues desde esa perspectiva y desde esa experiencia voy a tratar de con toda humildad, tratar de transmitirles pues algunos de los conceptos que creemos es importante se consideren dentro del manejo de la alimentación en el periodo de transición. Vamos a pasar por una serie de conceptos, a pasar por una serie de temas que no necesariamente son o están relacionados, o sí están relacionados con el programa de alimentación, con el manejo de la alimentación, pero que no son directamente aspectos de la alimentación. Si me explico, hay algunos elementos que tienen que ver con el funcionamiento de la vaca, con los momentos que pasa la vaca en su ciclo productivo y reproductivo, y que hay que entender tal vez un poco para entender por qué algunas prácticas se implementan o no se implementan y qué cosas podemos hacer para ir mejorando nuestro programa de alimentación. Vamos a comenzar por definir el periodo de transición como el periodo de tiempo cercano al momento del parto. Algunos autores hablan de 3 semanas previas al parto y 3, 4 y algunos hasta 5 semanas posteriores al parto. Pero para términos prácticos vamos a hablar o vamos a referirnos al periodo de transición como el periodo cercano al parto, 3 semanas previas al parto y 3 semanas posteriores al parto. Si pueden ver en la figura de la primera filmina, la primera diapositiva, vemos el periodo de seca como el día cero, es el momento en el que se seca la vaca. Vamos a hablar de ese periodo, o incluso vamos a hablar de todo el ciclo productivo de la vaca lechera, porque hay algunos elementos que son importantes y que están relacionados con el buen manejo de la vaca en el periodo de transición. Y entonces ese periodo de seca vamos a definirlo como el periodo de tiempo que transcurre desde el momento del secado del animal hasta más o menos 3 semanas previos al parto. Ese periodo de 3 semanas previos al parto, ese periodo de seca entonces termina más o menos 3 semanas antes del parto y inicia el periodo de vaca pronta. Y esto se separa porque, bueno, comienza a cambiar la situación que experimenta la vaca o las condiciones que experimenta la vaca, tanto a nivel interno o propias del animal como de manejo, en el periodo pronto, que son las 3 semanas previas al parto, y después el periodo de vaca fresca o el periodo de inicio de lactancia, que también es un periodo que adquiere mucha relevancia en este tema de la etapa de transición y que comprende la etapa de transición. Entonces, en resumen, nos referimos al periodo de vaca pronta, 3 semanas previas al parto y 3 semanas posteriores al parto, donde la vaca básicamente pasa de un estado gestante, es un animal que tiene una cría, ¿verdad?, adentro y que está gestando, a el parto y posteriormente un estado lactante. Entonces, desde el punto de vista de manejo y de cambios hormonales, de cambios metabólicos, de cambios de alimentación, los cambios son muchísimos, ¿verdad? Y eso genera una serie de retos que vamos a ir tratando de ver en el abordaje de la charla. Esta diapositiva resume el ciclo de la vaca lechera, el ciclo completo, para entender un poco dónde se ubica el periodo de transición y cuáles son esas condiciones, pero además un poco cómo se relaciona este periodo, y vamos a irlo descubriendo a lo largo de la charla, cómo se relaciona este periodo de transición con el resto de los momentos del ciclo de la vaca lechera.
Entonces, aquí comenzamos un poco al revés, antes comenzamos por el periodo seca, pero si vemos la gráfica de izquierda a derecha, tenemos el día, en este caso, señalado como cero, que es el momento del parto. Si vemos la área sombreada en rojo, esa representa la producción de leche. Vean que el incremento de producción de leche en el periodo temprano de lactancia, que dijimos que era el periodo, parte del periodo de transición, ¿verdad? Junto con el periodo de pronta, vean que el incremento en la producción de leche es muy importante. Si vemos el área celeste que está sombreada, detrás del área sombreada roja, ese se refiere al consumo de comida, al consumo de materia seca o el consumo de comida en términos energéticos también. Esta gráfica está en un eje explicada en meses de lactancia, en el eje X, y en el Y en energía. Entonces es el equivalente en producción de leche en rojo en energía y el equivalente en energía y el equivalente en energía del aporte del consumo de materia seca en el área celeste. Vean qué interesante, y vamos a comenzar aquí ya a hablar de un elemento que va a ser recurrente a lo largo de la charla, y es que la energía extraída por producción de leche en el primer periodo de lactancia, en el periodo temprano, que es el periodo, parte del periodo de transición, supera muchísimo el área celeste, que es el aporte de energía proveniente del consumo de materia seca. Entonces, eso es lo que se conoce como un balance energético negativo. Y eso ocurre durante las etapas tempranas de lactancia, durante el primer tercio de lactancia, y uno busca, uno de los objetivos del plan de manejo de la vaca de transición es que ese periodo sea lo menor posible. Y precisamente porque esa diferencia entre la extracción de energía por la producción de leche y el menor aporte de energía proveniente del consumo de materia seca implica una serie de retos para el animal que vamos a ir tratando de explicar más adelante, pero ese es muy importante que profundicemos ahí. También vamos a ver una línea amarilla donde vamos a ver la condición corporal, esa explica la condición corporal, y lo que dice es que la condición corporal al inicio de la lactancia comienza a descender, más o menos hasta un momento de lactancia intermedia, donde ya el consumo de materia seca o el aporte de energía proveniente del consumo de materia seca supera lo extraído por producción de leche, y entonces esa condición corporal, que es básicamente lo que nosotros conocemos como que la vaca esté flaca o moderadamente o en una condición moderada o gorda, ¿verdad? A eso se refiere, al score de condición corporal. Ya comienza a la mitad de la lactancia o en una lactancia intermedia a recuperarse, y se va recuperando mucho más hacia el final de la lactancia, cuando la producción de leche es todavía menor, que es la extracción más importante de nutrientes que hace el animal, y además el consumo de materia seca ya supera por varios meses el aporte de energía con respecto a la extracción. También veamos una línea que es importante, y vamos a ir hablando de esa, es el crecimiento fetal a partir del momento de la preñez, que es la línea celeste, se mantiene relativamente bajo, y después del periodo o en el momento del secado, en el periodo de vaca seca y vaca pronta que estábamos explicando antes, incrementar el tamaño de ese animal. Entonces, estos elementos vamos a ir, era importante que estuvieran claros desde el principio, y vamos a irlos tratando de relacionar con los retos que tienen los animales. Bueno, un poco de lo que estuvimos hablando. ¿Qué está sucediendo en el periodo de vaca seca? Como les mencionaba, inicia un incremento en el desarrollo fetal o un incremento mayor del crecimiento fetal. Esto es importante porque recuerden que el tamaño del feto o el tamaño de la cría, conforme va aumentando, va reduciendo
o le va quitando espacio a los otros órganos de la vaca y los va de alguna forma desplazando y les va restando capacidad. Entonces, eso es importante porque conforme aumente el crecimiento, vamos a tener menor capacidad en algunos de los órganos, especialmente cuando se trata, digamos, de un órgano que tiene o de una cavidad del sistema digestivo de la vaca, como es el rumen, que tiene un volumen tan importante dentro del volumen total de la vaca. Entonces, ahí vamos a ir reduciendo esa capacidad de almacenar material del rumen. Otra cosa que es importante y que tiene que ver con el manejo de la alimentación en el periodo de vaca seca es que normalmente lo que uno se encuentra en las fincas es que en el periodo de vaca seca, por lo general, el alimento o el grano se elimina. Y en algunos casos, donde más o menos nos va bien, sí se reduce de forma muy importante, pero es muy común que, que se elimine el uso de grano en este periodo de vaca seca. ¿Y qué implica esto? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis acerca de cómo funciona la fermentación ruminal. Y voy a ser tal vez muy conciso y muy concreto. Cuando los granos se fermentan en el rumen, uno de los ácidos grasos volátiles predominantes producto de la fermentación de los granos es el ácido propiónico. El ácido propiónico en las vacas tiene un efecto directo sobre la elongación y sobre la superficie de las papilas ruminales. Entonces, una adecuada cantidad de ácido propiónico, producto de la fermentación del grano, genera una elongación mayor de papilas y una capacidad de absorción de los productos de la fermentación, especialmente ácidos grasos volátiles, que van después a ser una de las principales fuentes de energía del animal. Entonces, este ácido propiónico incrementa esa superficie. Pero como normalmente en esta etapa la reducción del grano es importante, entonces eso implica que perdamos hasta un 50% del área de absorción para absorber esos ácidos grasos volátiles que se generan producto de la fermentación ruminal. Tal vez voy a adelantarme, pero voy a comenzar por decirles que eso no es conveniente o no es tan conveniente porque en una dieta posterior, especialmente al inicio de la lactancia, una reducción en el área de absorción de los ácidos grasos volátiles va a implicar que ese aprovechamiento de esos y esa absorción de esos ácidos grasos volátiles se vea reducida, que haya una acumulación de esos ácidos grasos volátiles en el rumen. Eso va a generar una acidificación del medio ruminal porque son ácidos, ¿verdad? Entonces eso incrementa la acidificación, no logran ser absorbidos a través de las paredes ruminales rápidamente y eso tiene una implicación desde el punto de vista de salud y de aprovechamiento de esa energía. Entonces eso no es conveniente y por ahí ya les voy soplando acerca de algunas de las recomendaciones de las que vamos a hablar. Comienza una reducción en el consumo de materia seca. Estábamos hablando de que el tema del incremento en el crecimiento fetal reduce la capacidad de consumo, comienza a reducir la capacidad de consumo de la materia seca y en esta etapa también la transformación de los alimentos también es menos eficiente. Estamos hablando del periodo de seca, posterior al momento del secado. Recuerden, tal vez como paréntesis, si quieren la siguiente, por favor, recuerden como paréntesis que el periodo de seca y pronta, junto, ¿verdad? Que es el periodo donde la vaca no está lactante, es un periodo muy importante porque es donde se da la recuperación de la glándula mamaria. Entonces, para que estos tejidos puedan superar todo el trabajo que tuvieron durante la lactancia anterior, es importante este periodo de descanso y por lo tanto el periodo total de vaca o el periodo total de tiempo que la vaca no debe estar lactante debe rondar por lo menos 40 días y normalmente nos encontramos o comúnmente nos encontramos en las fincas hasta 60 días y en algunos casos más, que tampoco es conveniente que se prolongue demasiado más allá de 70 días
porque eso también está relacionado con algunos problemas. Pero sí que sea suficiente para la recuperación de la glándula mamaria. Vamos a entrar a uno de los momentos más críticos, porque recuerden, cuando vimos la figura al inicio, que el periodo de pronta, ¿verdad? El periodo de las 3 semanas anteriores al parto, junto con el periodo de posterior al parto, recién al parto, las 3 semanas posteriores o 4 semanas posteriores al parto, constituyen el periodo de transición. Y es transición, como les decía, porque pasa a un estado gestante a un estado lactante, y eso implica un montón de retos para la vaca. Entonces, vamos a comenzar a hablar de algunos y por qué suceden. En este periodo se acelera la reducción en el consumo de materia seca. Ya hablamos de uno de los elementos, que es el crecimiento fetal, ¿verdad? El crecimiento de la cría, que resta capacidad al volumen dentro, ¿verdad? Le resta capacidad especialmente al rumen y desplaza los otros órganos, pero además, como la vaca ya se acerca al momento del parto, comienza a desencadenarse una serie de cambios hormonales. Hay una cascada hormonal que le dice a la vaca reduzca el consumo de materia seca. Es una cuestión fisiológica y es una cuestión normal, pero es una cuestión que nos implica una serie de retos y ya vamos a explicar por qué. Uno de los primeros retos es que en esta parte inicia la formación de calostro y comienza la transferencia de inmunoglobulinas, que son estas, o la formación de inmunoglobulinas, que son estas estructuras proteicas que le permiten al animal, a la cría, cuando ya llega a tomarse el calostro, que es esa primera leche posterior al parto, defenderse, ¿verdad? Y que su estado inmunológico sea bueno para poder defenderse de los retos inmunes o inmunitarios a los que se enfrente. Y precisamente por eso el calostro tiene una concentración en muchos nutrientes del doble y hasta el triple si lo comparamos con la leche. Entonces, si tenemos una vaca, por ejemplo, que va a producir 10 litros de calostro, esa producción de 10 litros de calostro implica, por ejemplo, en términos de calcio, y ya vamos a entrar al tema del calcio, que es súper importante en el periodo de transición, implica una pérdida de calcio 9 veces superior, aproximadamente, 9 veces superior al calcio presente en la sangre. Entonces imagínense el esfuerzo que tiene que hacer la vaca para poder producir ese calostro, porque tiene una concentración altísima de grasa, altísima de proteína, altísima de minerales y altísima de proteínas de este tipo que tienen que ver con la inmunidad que se va a transferir a la cría. Entonces eso implica un incremento en el gasto de nutrientes y en el uso de nutrientes, pero de forma abismal. Y eso se marca todavía más posterior, lo vamos a ver, posterior al parto, con ya la producción del calostro, la salida, la excreción de calostro y la excreción de leche. Pero ya aquí la vaca ya comienza a tener, a incrementar su gasto. ¿Y qué es lo que pasa con el aporte de nutrientes? ¿De dónde viene esta grasa, esta proteína, estos minerales? Pues del consumo de materia seca. Pero tenemos una reducción en el consumo de materia seca vinculado al crecimiento fetal y además tenemos una reducción en el consumo de materia seca vinculado al cambio hormonal que comienza a darse para preparar la vaca al parto. Entonces, nos entra menos y comienza a salir más. Y eso, en términos especialmente de glucosa y de energía, le comienza a decir a la vaca, eche mano de su reserva. ¿Y cuál es la reserva de energía de más fácil utilización y más importante de la vaca? La grasa corporal. Por eso, uno de los temas de los que vamos a hablar más el día de hoy es acerca del score o aquella línea que les comentaba yo que se refiere a la condición corporal, porque precisamente el manejo de ese puntaje y condición corporal de la vaca va a estar súper relacionado con una serie de problemas que podríamos tener o no tener en el periodo
de transición, especialmente en el periodo posterior al parto, que es cuando comenzamos a ver síntomas clínicos de algunos de estos problemas o algunas de estas afecciones que se llaman afecciones del periparto o enfermedades metabólicas o enfermedades relacionadas al periparto. Ya les había hablado de la reducción de la capacidad ruminal y después tenemos una función inmune deprimida. La vaca comienza a deprimir su respuesta inmune, y esto también tiene que ver con y esto es normal. Hay que entender que tiene que ver con los cambios hormonales. Puede no modularse bien y puede convertirse en un problema, pero al momento del parto y en los momentos muy cercanos al parto es normal que la función inmunitaria se reduzca, ¿verdad? Como parte de la modulación de la respuesta inmune a un evento súper traumático y súper estresante como es el momento del parto. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que tenemos una respuesta inmune deprimida al momento del parto, tenemos un ingreso de nutrientes deprimido por una marcada reducción en el consumo de materia seca y una demanda alta de nutrientes, y por lo tanto una demanda o una movilización o comienza o inicia una movilización de grasa, porque el animal dice no me alcanza lo que estoy comiendo, tengo necesidades altas, estoy inmunodeprimido y necesito producir el calostro y necesito comenzar a utilizar eso. Y entonces comienza a mover grasa como parte de esa respuesta. Y, por supuesto, la ingestión de vitaminas y otros nutrientes relacionados con la función inmunitaria, eso también es parte de la respuesta que podríamos nosotros, o de los elementos que podríamos usar para reducir la depresión inmunitaria del animal, es que la ingesta de vitaminas y minerales que se deprime porque viene acompañada con una depresión del consumo de materia seca, pues entonces nosotros en la nutrición comenzar a incrementar esos valores, a incrementar esos niveles y tener pues concentraciones más altas de estos elementos. Y aunque sabemos que la depresión inmune es un tema fisiológico al momento del parto y en los momentos muy cercanos al parto, tratar de mitigar eso. Recuerden que muchos de estos retos, estamos hablando, les comentaba, del balance energético negativo en el periodo de inicio de lactancia, de la reducción de la respuesta inmunitaria, a pesar de que son temas fisiológicos, tenemos que procurar que sean lo más corto posible o el menor tiempo posible para que eso no nos desencadene otro tipo de problemas que van a complicarnos la vida desde el punto de vista de la sostenibilidad de la finca. Adelante. Al parto y fresca, ok. Ya estuvimos hablando un poco de esto, pero vamos sobre lo mismo porque es quizás el momento de mayor estrés, el momento más traumático, y el momento del parto es donde se alcanza el punto más bajo en el consumo de materia seca. La vaca está sometida a muchísimo estrés, posteriormente comienza y entonces eso hace que especialmente el momento del parto, el tema de los cambios hormonales que sufre la vaca hagan que reduzca abruptamente y que llegue a su punto más bajo en cuanto al consumo de materia seca, y que posteriormente va a comenzar a incrementar, pero paulatinamente. Recuerden la curva que vimos al principio de energía llevada a la producción de leche, o producción de leche llevada a energía, que nos mostraba que esa energía que salía a través de la producción de leche era mucho mayor que el aporte de energía del consumo de materia seca. Entonces, a pesar de que la materia seca comienza a incrementarse paulatinamente el consumo posterior al parto, eso lleva un periodo de tiempo importante para que pueda superar la demanda. Estábamos hablando también de la producción de calostro, entonces se estaba formando el calostro, se incrementaron la demanda de nutrientes, y les comentaba que, por ejemplo, en una vaca que ya está produciendo el calostro, la demanda de grasa, de proteína, de muchos nutrientes puede ser del doble o hasta 3 veces el valor que tiene la leche. Entonces, si tenemos una producción de 10 kilos de calostro, en realidad los nutrientes presentes ahí pueden equivaler a 20 kilos de leche común
o incluso hasta más. Y en un momento donde la materia seca está deprimida, eso implica, y vamos a entrar en el tema del balance energético negativo que les estaba hablando antes, que las vacas no puedan llenar sus necesidades, ¿verdad? Porque tienen una alta demanda de nutrientes y un ingreso reducido de nutrientes. Eso es lo que llamamos entonces el balance energético negativo o BEN, y entre mayor sea la producción de leche, mayor es el reto metabólico. No sé si han tenido la experiencia, va a depender mucho del perfil de sus unidades productivas, pero normalmente las vacas que tienen mayores rendimientos en términos de producción son las vacas que se adelgazan más y son las vacas que se enferman más. ¿Por qué? Bueno, uno de los elementos tiene que ver con esto, con el balance energético negativo, y es esa diferencia entre la demanda y el aporte de energía que lleva precisamente a la movilización de grasa corporal. Recuerden que la demanda, uno de las moléculas, voy a entrar aquí en un tema nada más importante porque la glucosa y la insulina son temas recurrentes en el tema del metabolismo y la vaca en transición, y es un tema que es importante tratar por lo menos de ver, y es que cuando la demanda energética es tan alta, algunos de los tejidos, voy a ponerlo tal vez muy sencillo, acaparan ese banco de glucosa que está ahí circulando y lo atraen rápidamente. ¿Qué hace que la insulina en sangre se reduzca? Voy a plantearlo, tratar de hacerlo muy sencillo. Recuerden que la insulina lo que hace es procurar que la glucosa o el exceso de glucosa circulando en sangre sea depositado en los tejidos y que vaya a formar grasa o alguna otra forma de depósito de glucosa para convertirse en reserva cuando hay excesos. Pero como la demanda es tan alta de glucosa, que es una de las fuentes de energía más importantes, la insulina baja. ¿Y qué pasa cuando la insulina baja? Se dispara la movilización de grasa, porque eso es una señal para el organismo de la vaca que dice que no hay glucosa. Al no haber glucosa no hay insulina, y al no haber insulina entonces se activan los mecanismos de movilización de grasa para compensar esa hipoglucemia que se llama, que es un valor bajo de glucosa en sangre por la alta demanda y la alta extracción, y entonces para compensar esa energía que hace falta comienza a moverse grasa. Es el periodo en vaca fresca donde aparecen los síntomas clínicos de afecciones que pueden reducir hasta en un 20% la producción de leche. Ahora vamos a ver algunos detalles de algunos de ellos. Y por supuesto, la respuesta inmune está reducida también por un tema hormonal. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar aquí un poco de la parte de la cascada hormonal y de este tema, pero voy a centrarme en algo muy, muy sencillo, que es que al momento del parto, porque acuérdense que les estoy hablando de que las hormonas y los cambios hormonales al momento del parto están muy relacionados con esto que estamos viendo, que es movilización de grasa, que es respuesta de alguna forma al estrés, y básicamente el catabolismo de los tejidos para procurar compensar la demanda de nutrientes que es alta y que no alcanzamos porque la materia seca está deprimida, o el consumo de materia seca está deprimida. Y es que básicamente cuando el ternero comienza a llegar al momento del parto, comienza a generar cortisol. Eso le da una señal y desencadena unos mecanismos donde la progesterona pasa a estrógenos y comienza el trabajo de parto, y le da una señal también a la vaca para que comience el trabajo de parto. También hay que entender que el cortisol, que básicamente es una hormona que es importante, vamos a hablar tal vez rápidamente de por qué es importante, pero que está relacionada
especialmente al estrés, ¿verdad? Y a la respuesta de cómo el animal puede responder al estrés como mecanismo de supervivencia. Y entonces el cortisol también desencadena, pues una hormona catabólica, y desencadena entonces el rompimiento de proteínas para generar energía a través de procesos como gluconeogénesis, de lipólisis, que es el rompimiento de la grasa para generar energía, y de alguna forma es importante, les comentaba, porque es la forma en que la vaca, ante una situación de estrés, genera mecanismos de protección celular, especialmente de estabilidad de las proteínas en las membranas celulares cuando hay estrés y ante las reacciones inflamatorias, pero tiene la gran desventaja de que reduce el sistema inmune o la respuesta inmunitaria. Y entonces hay una disminución en la producción de linfocitos y en la función y producción de neutrófilos, que son los elementos que están encargados de defender la vaca, o esa respuesta inmune, que son los encargados de atacar las infecciones, los retos bacterianos y todos estos elementos que atacan el animal. Entonces, vean que esta respuesta al cortisol es importante, es parte de un mecanismo de supervivencia, es una respuesta fisiológica del parto, al momento del parto, que es parte de la reacción natural, ¿verdad?, de la vaca procurándose proteger las membranas celulares, procurando proteger y generando, controlando la respuesta inflamatoria, procurando generar mecanismos catabólicos, o sea, de degradación de complejos más grandes para poder generar energía, que es deficiente, ya vimos, pero que como efecto colateral deprime la respuesta inmune, y la deprime precisamente para modularla, porque ante un evento tan traumático y tan, digamos, violento como puede ser el parto, entonces la respuesta inmune debe ser controlada, no debe ser demasiado violenta, porque eso generaría un perjuicio más al animal. Por eso el cortisol y este estrés reduce la respuesta inmune. El tema es que si pasamos ese momento fisiológico y esa respuesta inmune, por una serie de elementos que vamos a tratar de discutir, se mantiene reducida, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener la aparición de un montón de problemas metabólicos postparto, ¿verdad? Y especialmente asociados a vacas de alto potencial genético, de alta producción, que son las que mencionábamos, se enferman más, pues precisamente hemos ido haciendo selección natural que tiene que ver con estos perfiles altos de producción de leche y demás. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco acerca de la jerarquía metabólica y especialmente de la priorización en la utilización de nutrientes y de energía. Esta filmina se la copié a un ex compañero de Ospinos, a un doctor, que hizo una muy buena presentación en un congreso, y entonces ahí se la secuestré, y habla en términos generales de que el animal primero gasta en mantenimiento o en supervivencia. Una vez llenado ese requerimiento, comienza a utilizar nutrientes en crecimiento, y si sobra y lleno ese requerimiento, comienza a utilizar nutrientes, especialmente energía, en producción de leche y grasa, y de último, la función reproductiva. Por eso, la función reproductiva es lo que alguna gente conoce como una función de lujo, porque es una vez llenado el resto de mis necesidades, o de las necesidades de la vaca, perdón, ya comienza a utilizar para la función reproductiva. Por eso, precisamente, un manejo inadecuado de la alimentación en el periodo de transición genera que una de las primeras cosas que se ve afectada sea el desempeño reproductivo. Y vamos a ver uno de los indicadores más importantes, que es la actividad ovárica, ¿verdad? Y entonces, cuando comenzamos a tener problemas, ya vimos que tenemos un déficit de energía, un balance energético negativo, una reducción en el consumo de materia seca, producto de todos los cambios que tienen que ver con el parto y previos al parto, y entonces comienza a ser escasa la energía, y entonces eso es lo que está en el
en la punta de la pirámide y es lo primero que se ve afectado. Por eso, uno de nuestros indicadores de un buen manejo o un buen plan de alimentación en el periodo de transición va a ser que los indicadores que están relacionados con la función reproductiva sean buenos. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a comenzar ya a mencionar el tema de algunas de las enfermedades relacionadas al periparto o a este periodo cercano al parto. Entonces, básicamente tenemos hipocalcemia, tenemos retención de placenta, tenemos distocia o dificultad al parto, infecciones como mastitis, prolapsos uterinos, metritis, tenemos anestro, mortalidad embrionaria, ovarios poliquísticos y cetosis. Y vean que este gráfico lo que dice es que todas están relacionadas. Y básicamente lo que dice es que en el sentido de las flechas, ¿cuántas más posibilidades va a tener un animal de sufrir una afección si sufre la anterior? Entonces, por ejemplo, si nos paramos o si nos ubicamos en esta diapositiva, en el borde izquierdo superior, donde vemos hipocalcemia al parto, si una vaca sufre hipocalcemia al parto, y vemos la primera flecha, va a tener 5.7 veces más probabilidades de tener retención de placenta de que si no, con respecto a que si no hubiera tenido hipocalcemia. Va a tener 7.2 más probabilidades de tener distosia si tuvo hipocalcemia. Va a tener 5.4 más posibilidades de sufrir de mastitis si tuvo hipocalcemia. Va a tener 3.1 más posibilidades de sufrir prolapso uterino si tuvo hipocalcemia. Por eso la hipocalcemia, alguna gente la conoce como una enfermedad de entrada o como una afección de entrada. ¿Por qué? Porque cuando aparece, normalmente viene acompañada de un montón de amigas, ¿verdad? Y entonces le caen las 7 plagas de Egipto a la vaca, ¿verdad? Entonces, si logramos controlar, por ejemplo, el tema de hipocalcemia, vamos a tener mucho resuelto, porque vamos a reducir mucho la probabilidad de que se presenten esos otros problemas, que no va a ser imposible, pero que sí se va a reducir la posibilidad de que vengan relacionados otros problemas, al igual que cetosis, ¿verdad? Al igual que el tema de cetosis y las relaciones que guarda con los problemas estos como mortalidad embrionaria, anestro, ovarios quísticos y ellos, por ejemplo, como metritis posparto y bueno, así como se indica en este diagrama. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, me disculpo aquí, no cambié el tamaño de la letra, quedó un poco pequeño, pero bueno, ¿qué es hipocalcemia? Básicamente, y en términos muy sencillos, son valores de calcio bajos en sangre. Y bajos en sangre por debajo de por lo menos 8 miligramos por decilitro. Entonces, ya comenzamos a tener hipocalcemia, que puede ser hipocalcemia subclínica, que es cuando tenemos bajos niveles de calcio en sangre y tenemos una afectación silenciosa de la enfermedad, nos está afectando el animal, nos está afectando el rendimiento, está generando todavía un incremento en la reducción de la respuesta inmunitaria, ya está prolongando en el tiempo pero no estamos viendo los síntomas. Entonces, pues ser clínica, cuando vemos los síntomas, vemos la vaca tirada en el piso, ¿verdad? Llamamos al veterinario, les ponen un suero con calcio y en algunas ocasiones la vaca se recupera. Ese es el clínica, pero si a veces no estamos viendo los síntomas y tenemos valores bajos de calcio o una calcemia baja. La función inmune también se deprime con la hipocalcemia. Entonces, fuera de todos los elementos de los que ya hablamos hormonales que deprimen la función inmune, si tengo hipocalcemia en el periodo temprano al parto, todavía voy a tener un elemento que viene a reducir o a deprimir aún más la respuesta inmune o la capacidad del animal de enfrentarse a los retos
a los retos de enfermedades, y por eso entonces vienen amarradas un montón más de enfermedades. Y eso es porque los elementos como neutrones y linfocitos que les comentaba son los que están encargados de defender a la vaca, y como mecanismo para su movimiento dentro de los vasos sanguíneos utilizan calcio. Entonces, si el calcio en sangre es bajo, ellos no van a tener movilidad y no van a poder ir a atacar esos problemas o esas infecciones que comienzan a aparecer, mastitis, metritis y lo que venga. Y además reduce el consumo de materia seca. El calcio está relacionado con el movimiento muscular o con la contracción muscular, especialmente del músculo liso. Entonces, cuando el valor de calcio es bajo en sangre, se reduce la contracción muscular. Si se reduce la contracción muscular, también se reduce la contracción del rumen, y se reduce la contracción del intestino, y se reducen los movimientos peristálticos que permiten el tránsito de la alimentación o de la comida a través del tracto gastrointestinal. Si mi tránsito no es bueno, entonces puedo tener un llenado ruminal inadecuado y un tránsito lento, y eso implica entonces problemas como desplazamiento ahumazo, puede ser, pero además una reducción en el consumo de materia seca. Y recuerden, esto es un efecto adicional a lo que ya habíamos hablado. Entonces, si eso ocurre, todavía mi balance energético negativo se agrava más, porque mi ingreso de nutrientes se reduce todavía más y mi demanda continúa alta, o la demanda de la vaca continúa alta. Siguiente. Vean, por ejemplo, este estudio el finado Jorge Sánchez, el profesor de la Universidad de Costa Rica, que hizo con un amigo, Alejandro Saborío, en más de 200 vacas en Costa Rica. Y vean, por ejemplo, que la zona gris más oscura son los valores de calcio normal, la zona gris más clara son valores de calcio, que significa que hay hipocalcemia, y los valores en la zona blanca, los puntos en la zona blanca representan valores de calcio en sangre que son hipocalcemia clínica, ya la fiebre de leche, ya la vaca tirada en el piso. Entonces vean qué interesante. Uno podría decir, en la primera lactancia 6% hipocalcemia que estamos viendo, en la segunda 13%, suena alto ya, en la tercera lactancia 2%, en la cuarta lactancia 29%, en la quinta 29% y en la sexta 25%. Entonces vean que conforme pasan las lactancias hay un incremento en la expresión de los problemas de hipocalcemia. Ustedes lo han visto de forma práctica en sus fincas. Pero vean qué interesante con el enemigo silencioso, que es los valores bajos en calcio, que tienen todos estos efectos que yo les decía, de reducción de la respuesta inmune, de reducción del consumo de materia seca, de incremento en el riesgo de otras enfermedades, y todo lo que estamos hablando del valor bajo en calcio. Y vean, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo porque no presenta síntomas, pero puede ser en la primera lactancia hasta 53% para este grupo que se muestró, y de ahí hasta 78%. Entonces, imagínense todas sus vacas con ese enemigo silencioso haciéndoles mella sobre la respuesta inmunitaria, sobre el consumo, y generando todos estos problemas que también van a generar, por ejemplo, temas como cetosis, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esta filmina lo único que nos dice, esta de Pedro Meléndez, nos dice que no somos diferentes al resto del mundo, que tampoco en algún momento en Estados Unidos tienen la varita mágica para no tener estos problemas, y que es un tema que está relacionado a las características del animal, a altas demandas de nutrientes posteriores al parto y a una reducción en la capacidad de generar esos valores de calcio altos o normales en sangre. Entonces vean que también alrededor del 54-53% de hipocalcemia subclínica en Estados Unidos, según esta referencia de Pedro Meléndez. Siguiente, por favor. Cetosis y BEM. Esta es una filmina que podría resultar un poco complicada, pero voy a resumirla porque ya les hablé de la insulina y les hablé de la glucosa. Entonces,
Cuando tenemos un balance energético negativo, tenemos poca energía respecto a la demanda, lo vimos al principio. ¿Qué es lo que sucede? Que el animal, al tener bajos niveles de glucosa sanguínea y al tener la insulina reducida o menos insulina, va a tener una señal que le dice necesito más energía, así que eche mano de sus reservas. Y estas reservas de grasa lo que hacen es que tienen que, se genera esa lipólisis de la que estábamos hablando, ¿verdad? Y tienen que venir al hígado para ser transformadas, para que esos ácidos grasos sean transformados y puedan convertirse en fuentes de energía para el resto de los órganos del cuerpo. Glándula mamaria, formación de grasa en glándula mamaria, pero además energía para el resto de los órganos. ¿Y qué es lo que pasa con el hígado? El hígado tiene una capacidad de transformación de esos ácidos grasos limitada. Cuando ese movimiento de ácidos grasos que vienen de la reserva de grasa de condición corporal de la vaca es exacerbado o es muy alto, es muy fuerte, entonces el hígado, como tiene una capacidad de exportación de esos ácidos grasos, de la transformación de esos ácidos grasos para que puedan ser utilizados a través de las lipoproteínas de baja densidad, que son la forma en que saca esa energía del hígado, como esa exportación es limitada, pero la importación es fuertísima porque es la señal que está recibiendo la vaca de que tiene que tener más energía y el hígado es el responsable, entonces ese hígado se llena de grasa. Se llena de grasa porque es más grasa lo que entra para ser transformado y transportado al resto del cuerpo que lo que puede el hígado sacar de sí mismo o exportar. Entonces lo que pasa es que el hígado se llena de grasa y tenemos un hígado graso que tiene un montón de problemas, pero además como producto de esta utilización de grasas se generan estos cuerpos cetónicos como moléculas para ser utilizadas como fuentes de energía. Y entonces esos cuerpos cetónicos y al final ese exceso de cuerpos cetónicos sanguíneos lo que hacen es que generan un cuadro de vacas que vemos con letargia, de vacas que vemos con reducciones, otra vez reducciones más marcadas sobre el consumo de materia seca también y relacionada también, ya vimos, a un montón de enfermedades metabólicas del posparto. Entonces, vean que el balance energético negativo y todas las cosas que tengan que me generen o me impacten sobre la reducción del consumo de materia seca y sobre el balance energético negativo van a contribuir a la aparición de cetosis también. Siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que les estaba comentando. Básicamente, vean que es proporcional la reducción de el consumo de materia seca con el incremento de ácidos grasos no esterificados, que es la forma en que viene la grasa del tejido adiposo por lipólisis, porque la vaca manda una señal y dice yo necesito más energía, de esa energía viene la grasa, y entonces ese exceso de nefas que ya el hígado no puede metabolizar, comienza a generar una acumulación de triglicéridos y de grasa en el hígado, y entonces el hígado comienza a perder función y comienza a perder su capacidad para todas las funciones en las que está involucrado, que además es un montón de cosas las que hace el hígado. Ok, el siguiente, por favor. Por ahí veíamos un tema relacionado con la retención de placenta. Voy a tratar de ir más rápido porque creo que nos vamos a extender un poco. Entonces, otra de las enfermedades o de las afecciones que están relacionadas al periparto o al momento del parto es la retención de placenta. ¿Y en qué consiste? En el desprendimiento de la placenta después de 12 horas. Es decir, hay un
lo ideal es que la placenta se desprenda en 6 horas o menos, pero si se desprende después de 12 horas, ya decimos que hay un tema de retención de placenta. Cuando una placenta se retiene, se convierte en un puente de entrada directo de contaminación y de infección al interior de la vaca. Esto genera reducciones en la producción de leche posteriores al parto, por supuesto, genera infecciones y está relacionado especialmente con el estrés, con partos difíciles y con hipocalcemia. Vea, vuelve a aparecer la hipocalcemia aquí. ¿Por qué está relacionado con la hipocalcemia y con el estrés? Recuerden que el estrés, dijimos, ¿verdad? Que el estrés y la hipocalcemia tienen un efecto directo sobre la respuesta inmunitaria. Reducen la función y la cantidad y la actividad de los neutrófilos y de los linfocitos. Cuando las células responsables de separar la placenta, que son estas células que les decía, las células responsables, especialmente neutrófilos, tienen o están disminuidas por una respuesta inmune suprimida, entonces la placenta no se separa. Recuerden que en el placentoma o en esa unión, lo que llamamos las pares o en esa unión carúncula cotiledón de la placenta con el útero, esa unión se desprende por la acción de estos neutrófilos, por la acción de estas células que tienen que ver con la respuesta inmunitaria, con el ataque de las infecciones, se genera una reacción inflamatoria ahí y entonces comienza a atacarse estas uniones. Y si estas células no están bien porque la respuesta inmune es baja, entonces no se logra separar esas uniones en el placentoma y la unión carúncula-cotiledón, y entonces la placenta se retiene con todos estos problemas de los que estamos hablando. Además, recuerden, les decía, el calcio está relacionado también con las contracciones del músculo liso. Entonces, si el útero tampoco tiene movimiento y tampoco hay contracción, todavía es más difícil que se pueda separar y que se pueda desprender la placenta, y esto tiene un efecto importantísimo sobre producción de leche y sobre la rentabilidad de nuestros animales. Recuerden, un animal con retención de placenta perdió un montón de leche durante la lactancia. El siguiente, por favor. Condición corporal. Bueno, ya hablamos de condición del movimiento de la grasa, ¿verdad? Y de cómo eso nos afecta y nos incrementa la aparición de cetosis. Pero, ¿cuál es uno de los elementos que generalmente está más relacionado y que aumenta la probabilidad de problemas de cetosis o de movimiento, digamos, de muchísima grasa proveniente del tejido adiposo y llegando al hígado y saturándolo, y es la alta condición corporal? Tanto una baja condición corporal al momento del parto como una alta condición corporal al momento del parto por encima de 4 o por debajo de 3 son indeseables. Al momento del parto, nosotros queremos una condición corporal intermedia que en un score o en un rango de 1 a 5 esté, donde 1 es una vaca súper flaca y 5 es una vaca extremadamente gorda, esté en el rango de 3.5 a 3.75. Muchos estudios han demostrado que vacas flacas no tienen, les cuesta mucho salir del balance energético negativo con todas las implicaciones que esto tiene, y tienen menores producciones al pico de lactancia, pero además vacas muy gordas y muy sobrecondicionadas también tienen problemas relacionados con cetosis y con hígado graso, porque al tener mucha más grasa tienen mucho más problema de este tipo de hígado graso y de cetosis. Entonces es muy importante ir monitoreando la condición corporal a lo largo del periodo, a lo largo del ciclo de la vaca. Se busca que en el periodo de lactancia temprana, que es cuando se da la mayor pérdida de condición corporal, por lo que comentábamos, ¿verdad? La necesidad de la vaca de tener más energía y que echa mano de su tejido adiposo, de que no pierda más de un punto de condición corporal en la lactancia temprana o el pico de producción, y que posteriormente a eso pueda ir recuperando condición corporal paulatinamente para que al final de la lactancia ella pueda cerrar en
3.5. Vean que al momento del parto y al final de la lactancia deberíamos estar en 3.5 como digamos un valor dentro del rango. ¿Eso qué significa? Que durante el periodo seco y durante el periodo de vaca pronta, la vaca no debería ni ganar ni perder condición corporal. Esto es muy importante porque esto está relacionado también con la predisposición a que esa movilización de grasa comience desde mucho antes del parto, ¿verdad? Una vaca gorda comienza a mover grasa desde mucho antes del parto por todas las señales de las que ya estuvimos hablando y entonces no es conveniente que durante el periodo seco se gane ni se pierda condición corporal, pero hay que ser muy cuidadoso y hay que estar muy bien, muy fino para poder llegar al final de la lactancia con una buena condición corporal. Y eso tiene que ver con el balance de nutrientes. Siguiente, por favor. ¿Cómo se evalúa condición corporal? Bueno, se evalúan los huesos de la cadera, el isquium, la pelvis, ligamentos de la fosa, y en general, básicamente, lo que vemos es el nivel de grasa subcutánea en esas partes de la vaca, ¿verdad? Y entonces vamos en un score o en una escala de medición que va desde 1, una vaca extremadamente flaca, hasta 5, una vaca muy gorda. Como elemento práctico, les sugiero que sea una persona que no esté habitualmente en la finca, me refiero a todos los días, que sea una persona que frecuente la finca, puede ser el médico veterinario, puede ser el nutricionista, puede ser algún asesor que ustedes tengan, que vaya con periodicidad a revisar el tema de condición corporal para ir monitoreando el comportamiento de la condición corporal durante toda la lactancia, pero que no sea una persona, porque normalmente el ojo de la persona que está habitualmente ahí le cuesta distinguir los cambios, porque los cambios son paulatinos. Entonces, si por ejemplo tenemos un problema en el periodo, en algún periodo de la lactancia y comenzamos a tener pérdidas de condición corporal, quizás lo va a ver ya tardíamente porque normalmente son temas graduales. Eso como digamos, como un truquillo práctico ahí y una sugerencia. Vean, por ejemplo, la condición corporal también, por todo este tema que estuvimos hablando de la importancia de la condición corporal al momento del parto, vean que la mayor producción de leche se obtiene cuando la condición corporal al parto va desde 2.5 hasta 3.5. Cuando tenemos condiciones corporales de 4.5 o de 5 vacas extremadamente gordas, la producción de leche se ve limitada o comienza a reducirse porque precisamente se predispone la vaca a una alta movilización de grasa a través de la lipólisis de la grasa de reserva, y eso con todo lo que ya explicamos de la reducción del consumo de materia seca, de la asociación con otros problemas metabólicos y la reducción de la respuesta inmune, y etcétera. Y al igual, vacas de muy baja condición corporal que no alcanzan a utilizar suficiente energía durante este periodo de balance energético negativo, les cuesta mucho salir del balance energético negativo y por lo tanto no logran picos de producción y producciones buenas durante el primer tercio, que dicho sea de paso es el momento donde se produce la mayor cantidad de leche y es el periodo de mayor rentabilidad de nuestros animales, el primer tercio de lactancia. Adelante. Aquí ya comenzamos con algunas de las estrategias. Vimos que un tema, evaluar el comportamiento de la condición corporal a lo largo de toda la lactancia, especialmente al momento del inicio de la lactancia, al momento del secado. Y otro tiene que ver con algo que se llama el balance cation-anión. Esto podría sonar medio complicado, pero en realidad es algo muy sencillo. Y tiene que ver con el aporte o el valor o la concentración. Algo pasó. Ya hace un tiempo para acá se ha demostrado que cuando la dieta tiene más elementos, especialmente, bueno, aquí hay varias formas de calcular el balance cation-anión o el balance, la diferencia entre los cationes más importantes, en este caso sodio y potasio, y los anions. Vamos a decir de forma muy sencilla que el balance cation-anión tiene que ver con la concentración de
los elementos con carga positiva en el animal, especialmente sodio y potasio, y la diferencia con respecto a la concentración de los aniones o elementos con carga negativa más importantes, que son cloro y azufre. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Lo que significa es que cuando los cationes o sodio y potasio son mayores a la cantidad de aniones, ¿verdad? Entonces hay más elementos con carga positiva. Esto genera una alcalosis metabólica, es decir, un pH de la sangre alcalino, que puede ser de 8, superior a 8, pero es alcalino, ¿verdad? Y entonces hay una estrategia para reducir los problemas metabólicos al parto, especialmente hipocalcemia, es incrementar los elementos de carga negativa para que esa diferencia de la suma de positivos menos los negativos sea cercana a cero o ligeramente negativa. Eso hace que la vaca entre en una acidificación metabólica, que su pH en sangre sea ácido, ¿verdad? Menor a 7, ¿verdad? Entonces comience a que sea ácido, y eso está relacionado con o favorece la movilización de calcio de los huesos y la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿verdad? Es una estrategia nutricional que tiene que ver con la modificación o el ajuste de los elementos cloro y azufre especialmente versus los valores de sodio y potasio, en una de las formas de calcularlo. En algunas otras ecuaciones entran dentro de los cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, y del lado de los aniones, cloro, azufre y fósforo. Y otra que también es muy utilizada, que es la de Jesse Goff, que es sodio más potasio menos cloro por y más azufre, pero multiplicado por un coeficiente. Entonces, en términos generales, es la resta de los valores de cationes menos los valores de aniones, y eso, los programas o los software de nutrición, si conocemos los aportes que hacen los alimentos de estos electrolitos, de estos elementos con carga, podemos calcularlo. Pero bueno, la computadora puede decir algo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo sabemos que eso está ocurriendo? Entonces ahí vamos a la siguiente filmina. Sabemos que eso está ocurriendo porque el pH o esa alcalosis metabólica o esa acidosis metabólica que yo les decía está relacionada con el pH de la orina. Entonces, si el pH de la sangre es alcalino, el pH de la orina también va a serlo. Y entonces en la orina es muy fácil medir el pH. ¿Con qué? Con una tirita de estas para medir pH, o con un pHímetro, que es este elemento que vemos aquí en amarillo. Y entonces, bueno, hasta dónde queremos llevar la acidificación de la sangre y de la orina, por lo tanto, para poder medirlo. Bueno, en vacas Holstein ese valor debería andar ahí cercano de 6.5, y en vacas Jersey cercano a 6. Esas son algunas referencias, pero en términos generales lo que buscamos es que haya una reducción del pH en sangre y también en la orina, que es donde lo vamos a medir, y eso va a tener efectos positivos. Aunque no llegáramos al valor ideal, esa reducción va a ayudarnos de alguna forma. Sin embargo, esos son los valores, digamos, que uno busca con estas dietas o esta modificación del balance cation-anión. Y esto básicamente se logra incorporando en la dieta a través de alimentos balanceados, que tengan elementos aniónicos o elementos con carga negativa, o con sales aniónicas dentro del consumo del alimento en las vacas en el periodo de vaca pronta. En el periodo de vaca pronta, que son las 3 semanas previas al parto. El siguiente, por favor. Vean, por ejemplo, esta es una medición que hizo un compañero asesor nutricional, Omar Vargas, en una finca en la zona de Cartago, yendo hacia el Cerro de la Muerte, y vean que el primer periodo, donde el pH está cercano a 7.5 y 8, era un periodo donde no habían
sales aniónicas en la finca, o no habían, perdón, elementos aniónicos en la dieta, y donde las vacas tenían un pH en orina alcalino. Vean, conforme comenzó a ajustarse la dieta y a hacer que este balance cation-anión fuera más cercano a cero o incluso ligeramente negativo, el pH comenzó a descender. Y entonces ya se lograron valores que fueron de 6.5 a 5.5, que es, digamos, como el rango donde uno quiere moverse en términos de pH de la orina y de pH sanguíneo. Siguiente, por favor. ¿Qué logramos con esto? Bueno, reducción de retención de placenta de 13 casos en el primer semestre del 2019 a 4 casos en el segundo semestre del 2019, con un sistema de acidificación de la sangre a través del uso de sales aniónicas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que mejoramos la calcemia, mejoramos los valores de calcio en sangre, y esto permitió reducir los problemas de retención de placenta que están relacionados con hipocalcemia. Recuerden que esas van amarradas, van juntas, y normalmente una predispone a la otra, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Y entonces, si salimos rápido de la hipocalcemia y mejoramos nuestros valores de calcio en sangre, vamos a tener mejor consumo de materia seca, mejor respuesta inmune y una reducción importante en la posibilidad de tener afecciones relacionadas al periparto o al periodo de transición. Siguiente, por favor. Estrategias. Bueno, en el periodo de vaca pronta, e incluso algunos autores dicen que en el periodo de vaca seca, mantener algún nivel de alimento balanceado que permita que la población de bacterias no cambie tanto con respecto a dietas posteriores al parto, que van a tener mayor concentración de grano, y entonces que esa transición sea un poco más suave, que esa transición sea un poco menos violenta. Recuerden, si eliminamos totalmente el grano, perdemos una capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles enorme a través de la reducción en el área de vellosidades del rumen, que es donde se absorben. Y entonces, cuando venimos con la dieta en grano, especialmente en vacas de alta demanda o de alta producción de leche, que tienen dietas más altas en grano, esos ácidos grasos, ese grano va a fermentarse, va a producir ácidos grasos volátiles que no van a ser absorbidos rápidamente, porque la capacidad de absorción del rumen está limitada por el tema de la elongación de las papilas ruminales y las vellosidades. Va a acumularse en el rumen y va a generar acidosis, que es otro tema que nos va a complicar también y nos va a incrementar la aparición de enfermedades postparto. Tratar de mantener un balance de energía positivo preparto. Bueno, eso se logra también con la inclusión de grano en el periodo de preparto, manteniendo buenos valores de fibra, pero niveles relativamente altos de almidón en esas dietas preparto. Eso permite incrementar la densidad de energía, permite acondicionar las poblaciones ruminales para una dieta posterior al parto, que va a ser más alta en almidones, y mantiene esa dinámica de fermentación ruminal mucho más estable. También el tema de los forrajes, hay que tener cuidado, porque normalmente es algo que no comenté. Una de las alternativas cuando queremos acidificar la vaca incorporando aniones es la inclusión de heno para facilitar esa acidificación. Les voy a explicar por qué. Porque la concentración, si se acuerdan de la formulita que estuvimos viendo, uno de los elementos que tienen carga positiva, que pesan en uno de los extremos de la ecuación, es el potasio. Y el potasio es muy alto el potasio es muy alto en los forrajes verdes y suculentos. Y entonces, con la incorporación de heno, reducimos ese valor de potasio, pero reducimos también la digestibilidad de esa fibra. Entonces, es todavía más importante la incorporación de grano para mejorar el aporte de energía y el estatus energético. Otra cosa que es importante es que el ácido propiónico
que es producto de la fermentación de granos, que hablábamos antes, que tiene un efecto sobre la lenguación de las papilas, también es un activador de la insulina, porque al final su ruta es convertirse en energía y en glucosa. Entonces, es un activador de la insulina, y si tenemos valores de insulina relativamente no tan deprimidos, cercanos al parto, pues la movilización de grasa no va a ser tan violenta, porque la vaca recibe el mensaje de, bueno, hay energía circulando, no estamos tan deficientes en energía, y entonces la movilización de grasa y los problemas de cetosis de los que estábamos hablando son menos fuertes. Recuerden que hay un tema recurrente que es el consumo de materia seca, ¿verdad? Entonces, entre menos consumo de materia seca, vean que todas estas enfermedades van a afectarnos el consumo de materia seca. Además, el momento fisiológico o el estado fisiológico al momento del parto también deprime el consumo de materia seca, y si nosotros procuramos que el consumo de materia seca sea el mayor posible, vamos a salir rápidamente del balance energético negativo mucho más fácil, y vamos a tener muchísimo menos incidencia de este tipo de problemas. Y aquí hay montones de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la calidad del forraje tiene mucho que ver. Recuerden que el forraje de baja calidad deprime, o no deprime, el forraje de baja calidad limita el consumo de materia seca de forraje, ¿verdad? Forrajes con valores de FDN muy altos limitan el consumo de materia seca. Entonces, forrajes en el periodo temprano de muy buena calidad mejoran el consumo de materia seca. La disponibilidad del material del forraje, la disponibilidad de forraje en el potrero, el tema de carga animal, el tema de competencia. Aquí tal vez me estoy adelantando, pero, por ejemplo, separar las novillas de las vacas es una práctica súper eficiente para mejorar los consumos, porque los animales dominantes, las vacas, normalmente van a agredir a las novillas y hacen que éstas reduzcan el consumo por estrés, aumenta el cortisol, pero además también reducen el consumo de materia seca porque no las dejan comer. Y en general, mantener un sistema inmune fuerte a través de todas estas estrategias. Siguiente, por favor. Voy a ir muy rápido porque ya estamos sobre tiempo, pero vamos a ver algunas de las estrategias y cosas que no se deben de descuidar. Es, por ejemplo, el uso de vitaminas del complejo B. Sabemos que si la fermentación ruminal es digamos, adecuada, parte de estas vitaminas se producen durante la fermentación ruminal, pero recuerden que en el periodo de transición la vaca está sujeta a un montón de retos, especialmente a nivel de hígado, de los que estábamos hablando, y además su fermentación está alterada y no está en homeostasis. Ella está buscando el equilibrio, y entonces el uso de estas vitaminas podría generar en el periparto, digamos, la reducción de problemas que vengan asociados a cetosis y hígado graso. El uso de vitaminas A, D y E, también especialmente la vitamina E, están vinculadas con la mejora en la respuesta inmunitaria y también y especialmente con el desempeño reproductivo. El uso de microminerales orgánicos, que también están asociados con el desempeño reproductivo, con la protección de las membranas celulares y de del estrés oxidativo. También es muy importante, también están vinculadas a la función reproductiva, y especialmente al ser las fuentes orgánicas y al estar en tan pocas cantidades, mejora la absorción y entonces tenemos un efecto mucho más marcado. El uso de precursores de glucosa, recuerden que estuvimos hablando de que valores bajos de glucosa desencadenaban muchos de estos tipos de problemas. Entonces el uso de aditivos como propilenglicol, como propionato de calcio y otros pueden también generar un mejor estatus energético al inicio, mejores valores de insulina, y por lo tanto reducir problemas de estos que estábamos hablando al parto. El uso de biotina también para disminuir problemas de renqueras. Recuerden que estos cambios en la fermentación de los rumiantes pueden generar, digamos, digamos, como la muerte de las poblaciones de los microorganismos dentro del rumen por cambios en la fermentación
pueden generar problemas de circulación a nivel de las láminas del casco, y entonces esto puede generar también laminitis. Además, si tenemos un consumo acelerado de granos al inicio de la lactancia, también podemos generar acidosis. Recuerden que el consumo de materia seca está deprimido. Si se nos va la mano con el grano al inicio de la lactancia, también podemos generar problemas de laminitis y de patas. Y entonces también es importante, se me había ido ahí, que bueno, que estábamos viendo el tema de la biotina, la incorporación de carbohidratos. Estuvimos hablando de la dieta previa al parto, ¿verdad? Dijimos que los niveles de almidón deben ser altos, que conviene, si el resto de cationes, potasio y sodios es alto, conviene una dieta con un balance cation-anión negativo o la incorporación de aniones. Pero en la vaca recién parida es muy importante que, al contrario de la dieta anterior, la incorporación de granos sea paulatina. ¿Por qué? Porque eso nos va a reducir el riesgo de problemas de desplazamiento abomaso relacionados a problemas de desórdenes de fermentación ruminal. Nos va a permitir que ese incremento paulatino de la materia seca vaya sincronizado o vaya siendo acompañado de la fracción de grano con la fracción de forraje, y eso entonces no permita problemas de acidosis ruminal durante el periodo de vaca recién parida, que es uno de los problemas comunes también que nos encontramos cuando queremos, porque sabemos que la vaca es muy buena, acelerar el tema de utilización de grano. Entonces debe estar ajustada, y el nutricionista debe revisar la fracción de fibra efectiva, la fracción o la cantidad de fibra consumida, y la relación que tiene con los carbohidratos no fibrosos que generan la fermentación que tiende a acidificar, especialmente cuando previo al parto los valores de almidón han sido muy bajos, y entonces la capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles está reducida. El siguiente, por favor. Algunos otros indicadores, vamos a ir muy rápido, pero tiene que ver con el llenado ruminal y el consumo de materia seca. Esa es una buena forma de ver si las vacas realmente están comiendo lo que ellas tienen capacidad de comer. Vamos a ver algunas fotos. La evaluación de las boñigas, el score o la condición de las boñigas dice mucho de la salud ruminal también, y dice mucho de la salud de la vaca. El número de rumias también están relacionadas con la producción de saliva, con la ingesta de fibra y la cantidad de fibra consumida, y eso también está relacionado con la salud ruminal. Algo pasó aquí, vamos a ver, perdón. Ok. La producción en el primer tercio de lactancia, eso es importante. Yo no sé cuántos de ustedes tienen vigilada la forma de la curva de lactancia de sus vacas. Esto es importantísimo, porque cuando las vacas logran pasar el periodo de transición con éxito, la producción durante el primer tercio de lactancia es muy buena, y además es el momento de mayor rentabilidad, es el momento de mayor eficiencia de la vaca en la transformación de nutrientes. Entonces, evaluar eso también es muy importante, y eso está relacionado con que las otras cosas vayan bien. Recuerden que estuvimos hablando de que la reproducción tiene que ver con la utilización de la energía, y que es una de las primeras funciones que se ve afectada. Si no hay reproducción adecuada, si no hay partos, pues nuestra rentabilidad se va disminuyendo, y en ese sentido conviene evaluar el tema de anestros y el tema de intervalo entre partos. Normalmente el primer celo debería de presentarse alrededor del día 15 posparto, pero por lo menos deberíamos observar un celo antes del día o del periodo de espera voluntario, que es 45 días más o menos. Y nuestro intervalo entre parto, que al final está definido por cuánto nosotros tardamos en preñar la vaca y cuánto tarda esa vaca en parir, y la longitud de la lactancia, podríamos hablar de que intervalos entre partos entre 370 y 400 días sería aceptable. Locomoción, ya hablamos del tema de la laminitis, incidencia de afecciones del periparto, en general todas las que estábamos hablando, confort y competencia animal. Quisiera detenerme en el confort nada más, y voy a ser muy breve, muy conciso. El confort es importantísimo, y el estrés
que generen problemas de manejo por infraestructura, por falta de echaderos, por falta de agua, por falta de sombra, por falta de área de comedero, por exceso de barro, por exceso o infraestructura inadecuada, no lo corrige la nutrición. Normalmente, recuerden que el estrés genera valores altos de cortisol y además esto tiene que ver con la reducción de la respuesta inmune. Hay experiencias de compañeros veterinarios que evalúan el tema de cetosis, que evalúan el tema de pH en orina, todo está bien, se revisa la dieta y resulta que cambiando un elemento tan sencillo como el confort de los animales, problemas como retención de placenta desaparecen. Entonces hay que comenzar por las cuestiones de manejo y las cosas sencillas porque eso es un agravante súper importante para la incidencia de este tipo de problemas relacionados al posparto. Y algunos que no tenemos la culpa, pero que tenemos que tratar de mitigar, como por ejemplo el estrés calórico, que eso reduce el confort del animal y estamos sometidos en Costa Rica, en la mayoría de nuestras fincas, casi todas, a problemas por estrés calórico. Entonces es algo muy importante. Hace poco recibimos incluso una capacitación de un técnico que nos decía que el estrés calórico debe reducirse incluso en las vacas prontas, porque es ahí donde comienza todo, ¿verdad? Donde comienza este montón de temas que estuvimos viendo que están relacionados con la respuesta inmune y con la aparición de este tipo de afecciones relacionadas al periparto. Entonces, debería, desde el estrés calórico, incluso algunos técnicos recomiendan que las vacas se enfríen desde el periodo de vaca pronta y no solo las vacas en producción de leche. Y eso reduce un montón de problemas posteriores. Adelante con la siguiente, por favor. Aquí ya vamos a ver simplemente imágenes. Ese es el tema de una curva de lactancia. Vean que, por ejemplo, en este caso, la producción de leche, si ven aquí arriba, no sé si esto tiene puntero, no estoy tan acostumbrado a pero si ven aquí arriba, por ejemplo, la producción de leche, en el cuadro donde dice, en el cuadro superior derecho, dice que la producción de leche acumulada los primeros 100 días es de 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacas no están picando lo que deberían de picar. Normalmente el primer tercio de lactancia, los primeros 100 días, en mi criterio, deberían de tener una producción acumulada superior a 45% de la leche total de la lactancia, idealmente, pero por lo menos arriba de 40. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos tener quizás un enemigo silencioso como hipocalcemia subclínica y esto nos genera menos pico o un problema de que las vacas no generan una alta producción de leche en el primer tercio de la lactancia. Esa es una forma. Siguiente, por favor. Aquí vemos simplemente un sistema de analizar la boñiga que utilizamos algunos de los que trabajamos en nutrición, que tiene que ver con la degradación de la fibra, y bueno, lo que buscamos es que la mayor cantidad de la fibra sea degradada y eso nos asegura de que el ambiente ruminal tiene patrones de fermentación adecuados. La otra forma de evaluar la boñiga también tiene que ver con el score, que tiene que ver con la consistencia, y buscamos valores alrededor de 3, como es este valor intermedio que se ve en la parte derecha, que es una boñiga suave pero con consistencia y en forma de pastel con anillos concéntricos. Siguiente, por favor. Llenado ruminal, ¿verdad? Una de las formas de evaluarlo es en la cavidad que se encuentra entre los huesos de la cadera, las costillas lumbares y los huesos de la cadera, las vértebras lumbares y las costillas. Ese triangulito que está ahí, ¿verdad? Esa cavidad del lado izquierdo de la vaca es donde está el rumen. Entonces, si el rumen, si esa cavidad está totalmente llena, como en el grado 5 que vemos al final, sabemos que la vaca está a su máxima capacidad de consumo. Y entonces es una forma también de evaluar el consumo de materia seca que ya vimos, está relacionado con todos los problemas cuando está deprimido. Siguiente, por favor. La evaluación de cojeras, ya hablamos de problemas de laminitis relacionados a problemas en la fermentación ruminal en el posparto.
y entonces es una forma de ver la salud. Además, una vaca con dolor también tiene problemas de locomoción. Entonces, el dolor puede venir también por otras afecciones que no necesariamente son problemas de patas, pero casi siempre y la mayoría de las veces son problemas de cascos y patas. Sin embargo, puede haber otras cosas ahí también. Y entonces, desde ese punto de vista, conviene evaluar la locomoción. Vean que lo ideal es estar en el valor de 1 cuando la vaca, cuando está estática, tiene la espalda totalmente recta, y cuando camina tiene la espalda totalmente recta. Cojera leve, que es cuando y cojera moderada, cuando la vaca está estática, está arqueada, y caminando está arqueada también, ahí comenzamos a tener pérdidas de producción de leche y podemos diagnosticar o prevenir problemas que vengan relacionados a la alimentación del periodo de transición. Siguiente, por favor. Bueno, y al final, simplemente un comentario como llamado a la conciencia. La nutrición es muy importante en este periodo, la alimentación es muy importante, pero no sustituye una adecuada gestión del productor, del empresario lechero, un adecuado manejo de los trabajadores sobre los animales y especialmente el confort de la vaca. Si nosotros logramos darle confort al animal, y confort me refiero a que esté cómoda, a que pueda manifestar su comportamiento natural y normal para el periodo en el que se encuentra, sin problema, vamos a tener mucho del camino recorrido y no hay tanta ciencia en eso, sino más sentido común, cuando sabemos que hay elementos que generan estrés a nuestros animales y que tienen que ver con manejo. Muchas gracias, espero haberles contribuido con algo. Me extendí un poco más de lo que tenía pensado, tuve que acelerar un poco al final, pero en todo caso estamos abiertos a preguntas, espero poder contestarles, y si no, espero que el doctor Alpizar esté por ahí también para en caso de que se requiera. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con las preguntas. Tenemos la primera, que es de Alex Paniagua, y dice lo siguiente. Si al secado de la vaca de 7 meses se le quita el concentrado totalmente un mes y un mes antes de parir, ¿se le da parto plus o cualquier otro preparto? ¿Se considera ese un buen tiempo para engordar las papilas y lograr un buen estado al inicio de la lactancia? Don Alex, un saludo, espero que por Zarcero todo marche correctamente, ¿verdad? Es una zona súper linda, un saludo para toda la gente allá. Vea, don Alex, le comentaba ahora en la presentación que hay varios temas que hay que cuidar con el tema de la capacidad de absorción, que tiene que ver con el tema de las papilas ruminales, pero normalmente la tendencia a nivel mundial es a reducir los cambios abruptos en alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, conviene evaluar la posibilidad, no digo que sea el caso suyo, digo que es simplemente un tema de considerarlo, evaluar la posibilidad de dejar algo de grano durante todo el periodo seco, para garantizar que no haya pérdidas de condición corporal. Recuerde que nuestros forrajes, especialmente los que importamos en Sarto, tienen valores altos de proteína, ¿verdad? Y una diferencia entre el aporte de proteína y energía importante, pero puede valorar la posibilidad de dejar algo de grano durante todo el periodo seco y comenzar a incrementarlo al momento del parto. Con el tema del parto plus, recuerde que la inclusión de la base aniónica, ahí José Fabio me corrige por favor si me equivoco, la inclusión de la base aniónica es un volumen o un porcentaje bien alto de la fórmula, de la composición de la fórmula. Entonces, si usted no está dando una cantidad importante de parto plus, porque al final la cantidad del elemento aniónico, que es el alimento, que es el que aporta los aniones, va a estar gobernado por el valor de pH de la orina. Si usted no está dando suficiente alimento, ¿verdad? Porque con poquito le llega el valor de pH de la orina, estoy haciendo suposiciones, y limita el uso o la cantidad de almidón en esa dieta, podría tener problemas
o podría tener un reto asociado a la reducción en la capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles en la dieta postparto. Entonces, normalmente, casi siempre las dietas que tienen Parto Plus van acompañadas de maíz molido para mejorar el valor de almidón, porque la base amiónica es un volumen importante de la fórmula, y para no descuidar el valor de almidón pues este proceso sobre las papilas ruminales que queremos arrancar, incluso valorar dejar algo de grano durante el periodo seco. Ahora, recuerden que yo insistí mucho en que durante todo el periodo seco tenemos que cerrar la lactancia con una buena condición corporal cercana a 3.5 y que no es conveniente ni bajar ni perder condición corporal ni subir condición corporal durante ese periodo seco. Entonces también va a depender de si las vacas comienzan a engordarse o no comienzan a engordarse y de los ajustes que uno puede hacer para incluir algo de almidón. Recuerde que los cambios abruptos, especialmente en términos de grano, hacen que algunas poblaciones de microorganismos mueran completamente o desaparezcan y que sea que lleve tiempo el volver a repoblar el rumen con esas poblaciones. Entonces es solo algo para que valore usted con su nutricionista. Recuerde que los asesores nutricionales en Terceros son buenísimos. Ahí está Jorge Eduardo Arroyo, está Marco Castro y los otros compañeros también que hacen nutrición ahí. Y la verdad que estoy seguro de que ellos pueden aclararle esas dudas con un balance nutricional. Tenemos otra pregunta de José Rodolfo Rodríguez González y dice así: buenas tardes, mi pregunta va orientada a si llevan registro de fincas donde no se elimina el aporte de alimento balanceado durante el periodo seco. Esto para no modificar la microflora ruminal, la enlobación de papilas ruminales y capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles, a la vez que si se puede minimizar el estrés del secado y mantener el aporte de energía que viene a contribuir en el requerimiento del preparto. Me parece que es más una opinión que una pregunta, no sé, Paula, pero me parece que está muy acertada, ¿verdad? Se refiere precisamente a este tema del que estábamos hablando. Dice algo de registros al principio, no sé si lo entendí bien, Paula. Ya se dice, mi pregunta va orientada a si llevan algún registro de fincas donde no se elimina el aporte de alimento balanceado durante el periodo seco. Ok, ya le entiendo. Seguramente lo que estaba preguntándome es si conozco o si tenemos fincas que asesoramos donde no se elimine el alimento balanceado. Normalmente las fincas, por lo menos algunas de las que yo asesoro, hay fincas donde no se elimina el aporte de carbohidratos y especialmente almidón, pero por un tema de costo y por un tema de balance nutricional y por un tema de aporte de almidón, normalmente lo que se utiliza es maíz molido durante ese periodo seco, cantidades moderadas, bajas, y posteriormente ya un alimento al inicio del periodo seco, después de la lactancia, y posteriormente un alimento definido y diseñado para el periodo de vaca pronta. Sí, don Rolfo, sí, yo asesoro fincas y sé que hay más que utilizan esas prácticas y les funciona bien. ¿Qué es el tema ahí? Vigilar que no haya sobrecondicionamiento en ese periodo seco. No es conveniente tratar de engordar las vacas durante el periodo seco. Entonces, si incluimos grano, es importante vigilar eso, precisamente el tema de condición corporal. Recuerden que yo insistí mucho en eso, porque eso está relacionado, vacas gordas al momento del parto, con problemas de cetosis y de hígado graso y todo esto. Tatiana Herrera nos pregunta: ¿afecta de alguna manera el desempeño del toro de la finca? Vamos a ver, Tatiana, el toro no está tan relacionado con estos problemas y estos temas que hablamos de la vaca en el periodo de transición. Sí puede afectar el desempeño reproductivo y los indicadores reproductivos de la finca, por supuesto, ¿verdad? Es importante que consulte con su profesional en salud, su médico veterinario, su asesor, para que evalúe los parámetros reproductivos, el desempeño reproductivo y especialmente ver si conviene hacer un examen andrológico al toro, si el toro tiene algún problema, especialmente cuando hay problemas de estrés calórico severo, es conveniente revisar los machos cuando se utiliza monta natural, pero no está relacionado con este tipo de problemas
que tienen más que ver con la condición de la vaca y el momento que cursa alrededor del parto, ¿verdad? Que es el tema de hoy. Sí. Tenemos otra pregunta, pero esta no tenemos nombre, y dice, si yo doy maíz molido y mineral preparto, ¿es aceptable? Vea, es difícil considerar todas las cosas que debe tener un alimento balanceado. Recuerde que un alimento tiene que ver con el valor de proteína, tiene que ver con el valor de con las vitaminas, con los minerales orgánicos, con los valores de almidón, tiene que ver con muchísimas cosas, la calidad del mezclado, hay muchísimos elementos que están relacionados al alimento balanceado. Y es un momento tan sensible y de tanto valor. Vean todas las cosas que estuvimos diciendo que nos pueden afectar al momento del parto, en el periodo de lactancia temprana, que representan muchísimo dinero para las fincas. Entonces yo diría que no es que sea algo imposible que usted formule su alimento o utilice alguna materia prima, pero es importante que sea acompañado con un profesional en nutrición y que valore la posibilidad de asegurarse, especialmente si va a buscar una dieta aniónica, en la asesoría y la utilización de un alimento balanceado. El tema de la proteína es bien importante. Yo no lo toqué porque normalmente no es un tema tan crítico en nuestros sistemas, pero valores de proteína bajos, por debajo de 9 de proteína cruda, eh, en dietas de vacas prontas comienzan a ser un problema. Comienzan a ser un problema y comienzan a tener incidencia sobre la aparición de este tipo de problemas. Normalmente la recomendación es de más o menos 12% de proteína cruda para vacas en la dieta total, o en el valor de proteína cruda de la dieta total de las vacas prontas, y 14 para novillas, un poquito más alto en el caso de novillas, pero es un tema importante. Si utilizamos maíz molido, normalmente o puede ser que no lleguemos a estos valores y no es conveniente desde el punto de vista de proteína. Tenemos la mala costumbre de utilizar porcentaje de proteína cruda como la materia seca. En realidad uno debería, cuando habla de nutrientes, hablar de gramos por animal por día, especialmente en estas etapas, porque cuando se reduce el consumo de materia seca por muchos factores, como estos de que estuvimos hablando alrededor del parto, y nos ponemos a hablar de porcentajes, puede ser que uno no llegue al requerimiento del animal, porque al final los animales comen gramos y kilogramos de cosas, de nutrientes, pero digamos, si el consumo es lo que uno espera, 12 y 14% de proteína cruda es importante, y en el caso del maíz molido sabemos que es muy bajo en proteína, y conviene además el otro montón de temas que tienen que ver con la calidad de un alimento y cómo este alimento impacta, especialmente cuando se trata de dietas aniónicas que buscan mejorar la calcemia. Tenemos dos preguntas más de la misma persona, se identifica como Mora y pregunta, la primera es, ¿se recomienda la alimentación de las vacas prontas en horas de la tarde para favorecer el parto al día siguiente durante la mañana, evitando así los partos durante la noche? Vieras que ese es un tema práctico, es un tema que yo he visto en las fincas y funciona, realmente sí funciona. Entonces, yo creo que el momento del parto es un momento crítico que debe estar supervisado, y me parece que si uno pudiera inducir el momento a través de la alimentación, pues es conveniente. Yo al principio, cuando me comentaron del tema, tenía mis reservas, pero la verdad que sí veo que en algunos casos este tipo de prácticas se hacen y funcionan. Y por último, pregunta, ¿todos los alimentos preparto contienen sales aniónicas para prevenir enfermedades metabólicas? Ok, en Dos Pinos, ahí si José Fabio quiere agregar algo, es importante, pero en Dos Pinos tenemos dos alimentos que tienen componentes aniónicos. Uno se llama preparto y otro se llama parto plus. La cantidad del elemento aniónico va a estar, o la cantidad del alimento y por lo tanto del aporte aniónico, en mi criterio, debería estar relacionado con el valor de pH en orina, y especialmente lo que uno observe de incidencia de problemas metabólicos postparto.
¿verdad? Si uno observa que la reducción de pH, aunque no llegue al valor ideal, le reduce los problemas postparto en un porcentaje importante. Si uno tiene 10% de hipocalcemia y pasa a 3, y aunque no llegó al valor de pH de la orina ideal, logró ese efecto, entonces ya es un buen valor. Entonces tenemos esos dos alimentos que son aniónicos y tenemos un alimento que no tiene componentes aniónicos, que es el fase 1. El fase 1 normalmente lo utilizan los productores o que no quieren dar sales aniónicas por el que simplemente prefieren irse por una estrategia de estrés de calcio, de valores bajos de calcio, que es, digamos, una estrategia, digamos, más conservadora, más antigua, que en mi criterio no es conveniente cuando tenemos valores muy altos de potasio en forrajes, o cuando quiere utilizar su sal aniónica y no quiere que venga en el alimento. Entonces, ese fase 1 es un alimento para vaca pronta que no tiene sales aniónicas y no tiene componentes aniónicos, y esos son los 3 alimentos para el periodo de preparto que tenemos en los pinos. No sé, José, si hay algo que quieras agregar ahí con respecto a los alimentos. Realmente no, Jorge, perfecto. Muchas gracias, José. Esas serían las preguntas de esta noche. No sé si quieren formular alguna otra. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad, el que se hayan quedado durante la reunión. Sé que se me fue la mano con el tiempo, quizás me di mal en el uso del tiempo, me excedí en algún punto, pero espero haberles aportado algo de información interesante y espero poder haberles generado alguna duda y que por lo menos puedan consultar con el departamento técnico de la cooperativa y generar ajustes que les representen mejoras en sus fincas y mejor desempeño de sus animales.